Bueno, un gusto con todos. Este es otro podcast que hacemos con la ayuda del pastor Jeremy Díaz. Es un pastor que se ha dedicado 26 años al estudio de lo que es la parte cristiana, la parte religiosa y bueno, ahora está con nosotros ayudándonos. Yo le voy a hacer una serie de preguntas y él me va a ayudar dando su versión de cómo considera las cosas y bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta que tengo, Jeremy, es si usted ha estado cerca de la muerte. Sí, bueno, buenos días o buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento. Y Diego, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con todos ustedes. Bueno, en un par de ocasiones he estado como que de pronto pensando que estoy muy cerca de partir de este mundo. La primera vez fue cuando tuve una enfermedad catastrófica. Eso fue en el 2010, ya hace unos 10 años. Eh, eh, Tuve una enfermedad grave, un diagnóstico médico muy difícil, y en una de esas terapias, cuando yo regresaba de la casa, me sentía tan débil, tan mal, que yo pensé que me iba a partir de esta tierra. Entonces, esa fue la primera vez. La segunda vez fue cuando, bueno, algunas veces Bueno, tuve dos accidentes de tránsito también. ¿y qué enfermedad tenía usted? Bueno, yo tuve cáncer, Cáncer. sí. O sea, pero ¿qué grado de cáncer? O sea, si está a un grado avanzado tal vez. No tan avanzado, gracias a Dios, pero sí de cuidado. Era algo muy agresivo, que podía avanzar muy rápidamente. Claro. Pero gracias a Dios, el Señor, fue una intervención divina, porque nos dimos cuenta a tiempo, pude recibir el tratamiento, y sobre todo fue la mano del Señor que estuvo fortaleciéndome, estuvo obrando en mi corazón, consolándome, abrazándome. Fue un tiempo muy difícil. Estuve como 1 año, 2 años fuera como se dice, ¿no? Fuera de servicio, Ya, pero, claro. pero ¿Qué edad tenía cuando le pasó eso? 32, 34 años. 34 años. Estábamos 2 años de casados con mi esposa, Con su esposa. recién casaditos. Entonces, Claro. en ese momento tuvimos que enfrentar algo muy complicado, muy difícil, pero el Señor fue sustentándonos, estuvo con nosotros todo el tiempo. Y la segunda vez fue en un accidente, en el accidente de tránsito. Creo que, bueno, la segunda vez fue en el accidente de tránsito. Estábamos con el pastor, estábamos regresando de una campaña en la provincia de Bolívar, y yo estaba conduciendo el vehículo, y no sé qué pasó, porque creo que se rompió el eje. No me choqué con nadie, pero nos dimos algunas vueltas de campana. El carro quedó muy mal. Junto al pastor, o sea, Junto al pastor Patricio. Yo veníamos los dos juntos, y nunca supimos qué pasó, porque no me choqué. Sencillamente, de pronto, es como que se rompió el eje, perdí pista y se quedó destrozado. Nos dimos algunas vueltas de campana, el pastor estaba dormido. En ese momento pensé que iba a partir de este mundo, o sea, pensé que nos íbamos a encontrar con el Señor. ¿Y cuál fue su primera reacción? O sea, al momento que ya se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque uno se queda así como impactado, o sea, el susto, el miedo, todo lo invade. Mi primera reacción fue cuando ya de pronto vi que estábamos bien, relativamente, pero el pastor estaba dormido y yo pensé que estaba muerto. Entonces, lo primero que pensé es: Señor, que no te lleves al siervo de Dios, que no te lleves a la persona que estás usando para proclamar tu palabra, tu evangelio, tu reino. Claro. Eso fue. Entonces yo salí del auto y le desperté al pastor, y el pastor se despertó, y ahí volvió. O sea, se golpeó obviamente la cabeza y el pastor perdió el conocimiento, supongo. No, o sea, seguía dormido. Seguía dormido. Eso fue un milagro, porque claro, después él sí tuvo algunos golpes, algunas secuelas posteriores. Yo, bueno, estuve golpeado, pero más que eso no pasó. O sea, no.
Y no tuvieron que hospitalizarse ni nada. No, gracias a Dios. O sea, una persona que estaba recogiendo el vehículo, al verle el vehículo dijo, estaba medio chumadito, ¿no? Y vio, el señor que vio el vehículo y estaba chumadito, dice, la persona que estaba ahí debería estar muerta. Así, porque el vehículo estaba completamente destrozado. Un momento muy, muy complicado. Pero bueno, se aprenden lecciones, se aprende que la vida es para vivirla y para aprovecharla al máximo. Y inclusive, bueno, en este momento que estamos en pandemia, uno entiende que la vida es muy frágil y que hay que aprovecharla y que hay que aprovechar cada minuto, cada segundo, sonriéndole a la mujer, predicando el evangelio, haciendo lo mejor posible, declarando la palabra. No puede haber ningún día perdido con la ayuda del Señor. ¿Y usted recuerda tal vez algo le dijo el pastor cuando se despertó? El pastor se despertó. Estaba asustado. Estaba asustado, estaba consternado, triste, estaba muy apenado por la situación. Sí, bueno, es complicado. O sea, ¿qué cree? O sea, cuando pasan ese tipo de cosas, que ustedes no debían llegar a ese lugar, o que no era el momento para, yo pienso para ir, o tal vez era una enseñanza, algo que tenían que aprender justo ese momento. Es interesante, justo estábamos meditando en ese tiempo acerca de Job. Y estábamos meditando acerca de que que Satanás fue el que le produjo a Job todas las aflicciones que tuvo. Claro. No fue Dios. Pero Dios de alguna manera quitó el cerco de protección porque Job estaba cercado. La Biblia dice que Satanás le dice, le tienes cercado a causa de los sacrificios que él hacía diariamente. Y eso representa a Cristo. Entonces y el sacrificio de Cristo que nos da protección por causa de la redención que tenemos. Claro. Pero la cuestión es que por alguna manera que uno desconoce, a veces Dios permite que ese cerco de protección se retire de nuestras vidas, pero no para dañarnos, no para matarnos. El que viene para matar, hurtar y destruir es de Satanás. Pero sí para, de alguna manera, enseñarnos, formarnos del corazón, moldearnos de aquí adentro, como sabemos decir nosotros. Es en el interior. Dios quiere formar más compasión, Dios quiere formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y necesitamos pasar por situaciones que nosotros tenemos que conquistarlas, porque de otra manera no podríamos ser conquistadores, ni vencedores, ni guerreros, ¿no? Eso es. O sea, es como prácticamente nos quita el cerco para que enseñarnos algo. Creo que eso es lo que justamente estaba meditando, que yo pienso personalmente que Dios es bueno. Dios no te quita un brazo para enseñarte una lección. Claro. Dios no te da una enfermedad catastrófica para enseñarte algo. Pero que aprendes algo, por supuesto. Pero que Dios lo produce, no. Yo pienso que, y siempre me remito a un hombre de Dios que dijo lo siguiente. Él dijo, y Dios usa la palabra para enseñarte una verdad profunda en el corazón. No enseña una catástrofe, no te enseña por medio de un accidente, de una enfermedad, de cortarte un brazo. Me pongo a pensar en mi hijo, digo, a ver, te corto el brazo para que aprendas. Ese no es el carácter de Dios, ese no es el corazón del Padre. El Padre es bueno. Dice la Biblia en Santiago que toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Dios es bueno. Yo hasta ahora pienso eso. Ahora, que cruzamos situaciones difíciles, sí. Y que aprendemos de esas situaciones, por supuesto. Por supuesto que uno aprende, que uno... Es como... sí. Es como que nos ponen una lección que nosotros podemos soportar. O sea, una carga que nosotros podemos soportar. Porque hay ciertas personas que tienen problemas mucho más fuertes de los que nosotros tenemos. O sea, yo he conocido gente que mis problemas no son nada para los que yo tengo. Y o sea, nos ponen la carga que nosotros podemos soportar. Que si tuviéramos una carga fuera de
de lo común que nosotros pudiéramos, o sea, llegaríamos al punto de pensar en cosas como un suicidio o simplemente ya acabaría nuestra vida, ¿no? O sea, Sí, creo que es así también, ¿no? o sea, sí, correcto. La Biblia dice que no te sobrevendrá, pero es interesante, la Biblia dice que no te sobrevendrá una tentación más de lo que puedas soportar. Y la Biblia habla de tentación, no tanto de una prueba o de una catástrofe. Pero bueno, pero la Biblia sí dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te ahogarás ni la llama arderá en ti. Cuando pases, porque la Biblia no dice si es que pases, sino cuando pases. O sea, todos tarde o temprano experimentamos el valle de sombra de muerte, el valle de la aflicción. Pero Claro. Dios va a estar ahí para sostenernos. Y justamente yo tenía otra pregunta, porque una es una situación que esté cerca de la muerte, pero usted nunca ha pensado que está muerto vivo, o sea, muerto como prácticamente, yo camino como muerto porque me siento pésimo. Tal vez cuando estuvo la enfermedad de cáncer, Como ¿no? un zombie. Claro, a veces nosotros Ya, tenemos ciertas pérdidas de algo que nos sentimos súper mal. ya. ¿Ha pasado por eso? O sea, cuando estuve en la enfermedad, hubo momentos muy difíciles que uno se sentía muy débil, pero físicamente hablando. Creo que la pregunta se refiere más bien a espiritualmente o moralmente hablando, cuando Ajá, uno se siente sí, mal sí, se siente y como decaído. como decaído, como qué hago aquí en la vida. Ajá, no, pensando, Realmente no, pero lo interesante es esto. Y de pronto esto es interesante, que yo sentí más bien que la verdadera vida empezó cuando conocí a Cristo, cuando nací de nuevo, cuando Jesús se hizo tan real a mi corazón, a mi claro, vida, nací de nuevo, tuve esta visión de Cristo, el amor de Jesús me abrazó, nazco de nuevo por la fe en Cristo y yo dije, wow, esto es vida. claro, Y lo que vivía anteriormente era, chuta, no era nada, eso no era realmente la verdadera vida, sino conocer a Cristo ¿a qué edad es la conoció? vida abundante. 17, bueno, 17, nací en un hogar cristiano, ya, pero, y claro, mis padres me inculcaron la palabra, pero nací de nuevo, fui tocado por el Señor realmente a los 17 años, 17, a punto de cumplir 18 años. ya, Entonces ahí tuve una experiencia tan radical con Cristo, que mi vida cambió totalmente. ujú, Entonces ahí es cuando de pronto experimenté y dije, esto es vida. ya. Lo demás no era realmente vida. Pero prácticamente usted vivió una vida sana, una vida bien cuidada, o sea, siempre prácticamente fue un chico bien portado. No El te estar creas, no te en creas, la o iglesia sea, cristiana, no te creas, también ¿no? con mis conflictos, con mis También, cosas, con mi amargura, con mi... Tenía mucha amargura, tuve muchos problemas, tuve muchas heridas, eh, también muchas preguntas. Mi decisión era, en el momento en que, en que yo sea mayor de edad, ujú, me voy de esta casa o yo qué sé, o no, o más bien dicho, lo que yo decía, en el momento en que yo cumpla mayoría de edad, no vuelvo a pisar una iglesia jamás en mi vida. claro, Porque yo iba a la iglesia porque mis padres me decían, me obligaban. ajá, Pero claro, yo valoro también lo que ellos hicieron, la enseñanza, porque se quedó en la mente, en el corazón. Pero de todas maneras, tuve un encuentro con Cristo, personal. ya, Ya no era la fe, el Cristo y la fe de mis padres, era Él, era Jesús lo sintió. en mi corazón. Sí, esa noche tuve una visión de Jesús, fue impresionante. Usted estaba orando, supongo, y estaba preguntando, le estaba pidiendo sentirlo y todo eso, y entonces Te lo cuento que sintió. no, o sea, bueno, en ese tiempo no, pero de pronto hubo una campaña, estaban haciendo en esa iglesia cristiana por las tardes, Ujú, y yo dije voy a ir, fui y Dios impactó mi vida. O sea, fue radical, fue radical. Mi vida cambió eh, tan radical que ese día que nací de nuevo fui lleno del Espíritu Santo. Y ese día yo supe que mi vida iba a dedicarse al ministerio. Ese día.
Entonces, ahí supe que es real, ahí supe que es verdadera vida. Y ahí supe que realmente lo que había vivido antes era estar muerto espiritualmente, como la Biblia dice, ¿no? Claro. Que hay una muerte espiritual. Y bueno, dentro de esto, bueno, usted le sintió. Y sintió que lo suyo era ser pastor, que lo suyo era dedicarse a esta vocación. Sí, o sea, supe que yo tenía que servir al Señor, supe que Él me estaba llamando a servirle, a dedicar mi vida, y eso hice. O sea, dediqué mi vida, le dejé todo, dejé mis sueños y le serví al Señor. ¿Y cuál era su sueño? Yo quería ser músico, quería ser también, bueno, después ya pensé bien, iba a ser profesional, yo qué sé, pero yo iba a ser músico y todo, pero el Señor tocó mi vida, me cambió completamente y me cambió de destino. Claro. Bueno, sigo siendo músico, ¿no? Claro, pasó de como prácticamente ser agnóstico, ateo, a dedicarse. O sea, no, yo sí creía en Jesús. Creía en Jesús, pero no pero religioso. No se sentía tan bien así. Sí, era como una religión, como una creencia. Que iba, pero no creía mucho y todo eso. Te cuento que sí creía, pero no era real para mi vida. Era como que algo sagrado, que yo sí lo consideré sagrado, siempre, la fe cristiana. Y sabía la doctrina, sabía la palabra. Y nunca dudé de eso, pero de alguna manera mi plan era, yo no quiero saber nada, estoy muy herido, yo qué sé. Pero ahí el Señor en esa confusión me tocó, me salvó, claro. me levantó. Yeah. Sí. Y bueno, hay algo que yo quisiera saber. ¿Cómo podemos hacer para buscar la gente que se ha descarriado? La gente que, como dicen las ovejas que se van fuera del rebaño. Es interesante, creo que es una pregunta interesante en el sentido de que a veces cometemos la estrategia equivocada. Claro. Te explico, o sea, a veces hay una insistencia contraproducente. Es de pronto como que nos volvemos ineficientemente insistentes porque decimos vuelve, oye, eres esto, eres de otro, te vas a descarriar, si te mueres te vas al infierno, eres un borracho, y cómo así estás tomando, necesitas, oye, si tú estabas en la iglesia, la gente dice, oye, espérate, ¿no? Y mientras más hiciste es peor, ¿no? Claro. Entonces pienso que lo contrario es hablarle a Dios de esa persona y no hablarle de Dios a la persona, sino hablarle a Dios acerca de la persona, o sea, orar. O sea, orar por esa persona. Correcto, orar insistentemente. Alguien decía esta frase, no le insistas de Dios a alguien, insístele a Dios acerca de ese alguien, acerca de esa persona. Entonces yo golpeo el trono del cielo a favor de esa persona y digo, Señor, sálvale. Pero lo hago con un plazo, porque cuando yo haya preparado el terreno espiritualmente por medio de la oración, estoy preparando su corazón, y cuando yo oro, en el momento que empiezo a orar e insistir en oración, profunda oración, eso sí, el Espíritu Santo está trabajando en la persona. El Espíritu Santo está obrando en el corazón del descarriado, por así decirlo. Claro. Entonces yo oraré diciendo, Señor, dame la oportunidad para ahora sí hablarle de Cristo, cuando previamente he hecho el trabajo en el secreto de la oración. Entonces en ese momento sabré que habrá resultado. Porque si yo insisto en mis fuerzas en la carne, ¿no? Como muchas hermanas le hacen con sus esposos, oye, ¿por qué? Y esto es peor. Es peor, pero entonces yo voy a cambiar la estrategia. Voy a orar, voy a visualizar. Visualizo que esta persona es salva nuevamente. Le visualizo lleno del Espíritu, le visualizo en la iglesia, le visualizo consagrado y confieso de acuerdo a mi visualización y mi fe. Y Dios lo hace, sí. Tú sabes de este testimonio del pastor Cho, que de una mujer que tenía a su hija descarriada, se acostaba con hombres, yo qué sé, una vida promiscua, terrible, tan tenaz. Y la mujer fue donde el pastor Cho y le dijo, pastor, mi hija es una prostituta por poco, ¿no? Es una cualquiera, está en el mundo, es una mundana. Y el pastor Cho le dijo, usted tiene la culpa, hermano. ¿Cómo así yo? Usted tiene la culpa. ¿Por qué? Porque usted está confesando y visualizando mal.
órele al Señor. Por supuesto, sana el corazón de las heridas que le ha causado su hija, ¿no? Pero visualice distinto, visualícele como sierva de Dios, visualícele consagrada, visualice que está bien y confiese. La mujer no podía, no. Ay, pero pastor, mi hija es esto, este otro. ¡Ey! Reaccione. Mire que lo que tiene que hacer. La mujer, bueno, entendió, dijo, Señor, con esfuerzo, Señor, mi hija es tu sierva, mi hija te sirve, mi hija es consagrada, mi hija es santa. Y empezó, siguió. Después de eso, solo para terminar, después de eso, después de eso la mujer, la hija, un día estaba en un hotel con algún hombre, se sintió mal, empezó a sentirse mal, se acordó de su mamá, fue donde su madre y le dijo, mamá, pensó que la mamá le iba a golpear, la mamá le vio y le dijo, hija, ¿cómo estás? La abraza. La chica se puso a llorar, aceptó a Cristo, se consagró, se casó bien. Entonces, yo creo que la estrategia debe ser distinta de nosotros los creyentes, los cristianos. Sí, claro, pero a veces es como que las personas somos súper complicadas. Por ejemplo, yo hablo por mí, yo he sido súper complicado y creo que me debió pasar full cosas para yo entender de verdad. Tienes que creer. Sí, entonces, pero llega un tiempo, que nada, no se puede resistir a lo que Dios, al plan de Dios y a la oración de los santos. Me acuerdo, tú debes acordarte de Santo Tomás de Aquino. Él era una persona descarriada, él era alguien que vivía en el mundo y que estaba interesado en la filosofía, yo qué sé, en la filosofía de los griegos sobre todo, ¿no? Claro. En la cultura. Y la madre insistía y oraba, y fue donde un sacerdote. Y el sacerdote le dijo a la mujer, le dijo, no se puede perder el hijo que costó tantas lágrimas. Entonces creo que la oración es como un dique que llega al punto en que se rompe y las aguas destrozan aquella muralla de incredulidad y toca el corazón. Por más duro que sea el corazón, no hay imposible para Dios. Pero es como que algunos entienden más rápido que otros, o sea, no sé por qué. O sea, me parece usted una persona que entendió rápido. Yo creo que lo he entendido después de muchos tropiezos y yo no entiendo por qué es así, o sea, por qué tenemos que pasar algunos por muchos tropiezos y algunos por pocos, o sea, ¿de qué depende? Yo creo que depende de cuánto esa persona de pronto abre el corazón. Y creo que depende también de la oración, de la insistencia, pero sí me he puesto a pensar en eso. Y hay mucha gente que dice, ¿por qué a mis 70 conocí a Jesús, o yo que sé, a los 40 y desperdicié toda una vida, ¿no? Pero pienso que más bien ese pensamiento no es tan fructífero. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo no puedo recuperar el pasado, ¿no? Pero sí, desde este momento que conocí a Cristo, voy a vivir para el Señor, voy a hacer lo mejor que pueda para Él y voy a dar mi vida por Él. Entonces creo que ese debe ser mi enfoque, hacia el futuro, más que hacia el pasado. Claro, esto está más también conectado con la pregunta que yo tenía de cómo quitar los pensamientos contaminados. Porque, o sea, si bien es cierto, nosotros vivimos una vida, como quien dice, mundana, es porque estamos llenos de pensamientos malos que vamos acarreando en nuestra juventud, en ya la adultez, qué sé yo. Entonces, ¿cómo nos podemos quitar si es que nosotros estamos en medio de todo, en medio del mundo? Es difícil quitárselo. Es que ese es el punto. Quitarlos es imposible. Pero yo pienso que los pensamientos no se quitan, se reemplazan por otros. Se reemplazan. O sea, las costumbres no se las quita, y los hábitos se los reemplaza con otros hábitos. Y los hábitos son producto de nuestros pensamientos y de nuestros patrones de conducta. Ahora, alguien decía, y yo te hago una pregunta, ¿tú sabías cómo apagan el fuego en esos incendios forestales? Creo que tienen como un polvo que hacen como helante, algo así.
A veces es con más fuego. Te explico. Cogen el fuego y queman la parte que está afuera de ese fuego para que cuando lleguen no tenga oxígeno, no tenga más material inflamable para seguir ardiendo. Entonces me parece interesante que el fuego se quita con fuego. ¿Y cómo aplicaría, por ejemplo, a una persona, digamos, a un drogadito? Eso. Los pensamientos tienen que cambiar. ¿Cómo? ¿Cómo los pensamientos contaminados? A través de los pensamientos que vienen de la palabra. Entonces el no puedo vencer si es el yo soy más que vencedor por medio de Cristo. Y esos pensamientos formarán confesiones distintas. Las confesiones distintas formarán patrones de conducta distintos. Y los patrones de conducta distintos formarán vidas distintas, hábitos distintos. Y alguien decía que se requiere como 21 días, ¿no?, para formar un nuevo hábito. Pero es un día a la vez, un pensamiento a la vez, que empiezo yo a cambiarlos, y más bien dicho, no quitarlos, reemplazarlos por el pensamiento correcto. Yo no digo no puedo, yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O yo no digo soy débil, yo digo soy fuerte en Cristo Jesús. Su gracia en mí es más fuerte que mi debilidad. Pero, esos pensamientos. Claro, o sea, pensamientos más fuertes así. Pensamientos de la palabra, claro, no pensamientos más fuertes, porque pensamientos motivacionales son eso, pero los pensamientos que provienen de la palabra es la que traen vida a mi espíritu, y eso afecta a mi mente, a mi alma, a mi corazón, a mi cerebro, y después de eso a mi cerebro. Y con ese resultado nosotros podemos decir que podríamos aprender de esas experiencias de dolor. Porque por ejemplo, sí, digamos, a veces, qué sé yo, tenemos una muerte de un familiar, un desprendimiento de una persona, qué sé yo, nos quedamos sin trabajo. O sea, nosotros podemos aprender de esas experiencias dolorosas. Que, por ejemplo, ahorita quedarse sin trabajo es una experiencia dolorosa, más aún si es que tienen hijos y es cabeza de hogar y todo eso. Así es. O sea, como decía anteriormente, tenemos que experimentar los momentos complicados de la vida tarde o temprano. Pero pienso que son momentos por supuesto, dependiendo de cómo yo los tome, o me van a hundir o me van a levantar. Entonces Jesús le dijo a Pedro, y Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Entonces es eso. Ahora, pero ¿cómo aprendo, no? ¿Cómo aprendo? Porque yo puedo dejarme hundir, ¿no? Yo creo que lo primero es refugiarme en el Señor. Porque de pronto cuando yo estaba en estos momentos bien complicados con mi enfermedad, hubo un tiempo en que yo no quería ni siquiera orar, o de pronto no quería, porque me sentía yo herido por Dios mismo, porque dije, ¿por qué Dios me permitiste esto? ¿Por qué? Entonces, en esos momentos hay difíciles preguntas, ¿no? Difíciles situaciones, difíciles preguntas, pero en ese momento tú tienes que, refugiarte en el Señor. Y cuando vaya pasando la tormenta poco a poco, ahí es cuando tú empiezas a preguntar, ¿por qué? Algunos predicadores dicen, no preguntes por qué, pregunta para qué, porque es por un propósito. Pero Jesús preguntó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Claro. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús preguntó el por qué. Entonces creo que es válido. O sea, hasta él pensó que estaba solo. Él se sintió solo, estaba solo porque estaba cargando los pecados de la humanidad. Pero la cuestión es que las preguntas que uno tiene complicadas no se resuelven en ese momento, sino que con el tiempo, cuando yo sano el corazón, cuando me refugio en su presencia, vendrán las respuestas, vendrá que Dios tiene un mejor plan, de pronto vendrá que Dios tiene ese mejor trabajo que estabas esperando, claro. O de pronto entenderás que viene esa idea creativa para el emprendimiento y que de otra manera no lo hubieras conseguido. Ese momento, entonces, pero depende de cómo reaccione frente a la situación.
Entonces Dios tiene niveles de fe y sobre todo entiendo que Dios quería formarme acá adentro, ¿no? Quería formarme el corazón y quería llevarme a un lugar de más abundancia. Todo es para bien, todo es para bien, pero necesito enfrentarlo, ¿no? Pero, bueno, sí es verdad. Y eso tiene que ver con esto que yo también tengo como pregunta, que es, nosotros vamos huyendo del dolor muchas veces y ese dolor va acarreándose, ¿no? Con el tiempo. Y no podemos ser felices porque vivimos pensando en la muerte del familiar, o con que tal persona me hizo daño y no nos desprendemos de eso y no podemos ser felices. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos guardamos esos resentimientos. ¿Cómo nosotros podemos sacar ese resentimiento? Obviamente con la oración, obviamente yendo a la iglesia, pero ¿por qué generalmente nosotros aún yendo a la iglesia y todo eso, seguimos con eso? No podemos desprender. Creo que de pronto depende de una gran decisión. Yo pienso que el ser humano, por naturaleza, la antigua naturaleza, por supuesto, lo que hace el ser humano es aferrarse al dolor, aferrarse al sentimiento, aferrarse a ese sentimiento de querer retaliación o venganza, al no perdonar. No, porque es mi orgullo, porque soy yo, porque merece castigo, etc. Entonces el ser humano se aferra al dolor, entonces se aferra a la posibilidad de venganza. El ser humano es interesante porque el ser humano se aferra a la relación tóxica. Es como una especie de masoquismo, ¿no? Pegue, patrón, o yo que sé, marido es pegue nomás, ¿no? Pegue nomás. O si no, la chica es celosa, te hace la vida imposible, pero ahí estás, ¿no? Ahí estás. Entonces, masoquista. Entonces, es inentendible, pero es la naturaleza de alguien que está enfermo internamente y que necesita romper, necesita tomar la decisión. Este sentimiento me está haciendo daño y voy a dejarme sanar por el Señor. Alguien decía, yo me acuerdo que cuando hay personas que no podían perdonar y les ministrábamos, yo les decía, suéltale, pero ya suéltale. No, es que no puedo. Uno se aferra, pero llega el momento en que uno tiene que soltar, quebrantar eso, renunciar a ese sentimiento y decirle, me rindo, Señor, voy a perdonar y voy a dejar que tú me sanes del corazón. Es una decisión, pienso yo. A veces es más, y espero que sea más temprano que tarde, porque tú bien decías, el tiempo no cura las heridas. El tiempo las agrava cuando no se las enfrenta. Claro. Necesito yo tomar la decisión de sanar el corazón, soltar lo que me está haciendo daño y seguir adelante, perdonar y seguir adelante con mi vida. Y bueno, eso debe ser un poco más duro cuando ya son, por ejemplo, un trabajo, bueno, tal vez a veces es como que más fácil desprenderse, tal vez, ¿no? Depende del sueldo. Y depende de los años también. Claro, depende de los años. Pero sí. y a veces también es complicado cuando ya están casados, supongo. Así es. Desprenderse porque del corazón, bueno, de un trabajo, pero del corazón es mucho más difícil. Sí, yo pienso que hay situaciones emocionales. ¿Usted ha visto que gente le ha tocado desprenderse porque ya no podía más con tal persona, con tal entre pareja, ¿no? Sí, he visto muchas relaciones de pareja que eran tóxicas y que la mujer necesitaba tomar la decisión de dejar al marido que no cambiaba, borracho, y que estaba con una mujer y con otra, y que claro. yo pienso sinceramente que el matrimonio es para toda la vida, pero cuando está en juego la integridad de una de las partes de la pareja, en este caso la mujer, necesita tomar una decisión. Claro. Es como una dependencia enfermiza que uno desarrolla a la otra persona, pero necesita cortarlo, necesita entregar y sí ver la posibilidad de una restauración del hogar cuando el marido, por supuesto, tenga un genuino arrepentimiento y se vea fruto de ello. Claro, porque del arrepentimiento. Usted, supongo que como pastor hace todo lo posible por estar uniendo a la pareja hasta que lo que más se puede, pero Correcto. Si no ve que la pareja no funciona en las cosas entre los dos, ya es como que para usted también debe ser doloroso, pero así es necesario en la relación de pareja, pero también conozco relaciones de noviazgo tóxicas. Ya. Y de pronto todos la conocemos, ¿no? Claro. De pronto inclusive él le maltrata a ella y sigue ahí, o ella le trata mal a él, es celosa y todo, y sigue.
Claro. Y la gente, los padres, te estás haciendo daño, pero sigue ahí. Es porque se estás atado. Entonces necesitas desatarte, necesitas romper ese lazo emocional y huir de de esa relación. Claro, Sí. y bueno, usted debe haber visto bastantes casos y seguramente les ha ido bien. Después de, o sea, claro, Dependiendo de la decisión que tomen las personas es del un consejo, proceso ¿no? difícil, pero Lo bueno, que uno hace es aconsejar, orar, ya depende de ellos. pero la persona tiene que tomar la decisión. Ujú. Y ahí sí, Y bueno, sí, decisiones difíciles, ¿no? sí, sí, Bueno, usted ha de haber visto bastante. ¿Y usted sí, cree que es importante entonces que en una relación siempre esté acompañado de Dios desde el correcto, inicio? correcto. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, dice la palabra de Dios. Ya. Y yo me hago una reflexión. Si Dios, porque fue Dios el que instituyó el matrimonio, si fue Dios el que instituyó el matrimonio, entonces no será necesario que sea Dios el que esté presente en el matrimonio. Entonces, Ujú. cuando Él está presente, las cosas no son fáciles siempre. Hay luchas, hay desafíos, pero uno se las puede conquistar. Tratar de hacer, el pastor siempre sabe decir esta frase, tratar de hacer que mi hogar sea un pedazo de cielo en la tierra. Ya. Eso es mucho trabajo, supongo, entre pareja, porque somos humanos y somos diferentes. Y a pesar de que nos llevemos súper bien y todo eso, pero estar en una casa es otra cosa, O sea, es otro nivel. sí, pero de pronto por eso les enseñamos a nuestros jóvenes, ora bien, mira si es la voluntad de Dios realmente que te cases con la persona, mira que sea una persona cristiana, o sea, todo depende del antes, de la oración que tú hayas hecho por la persona, de que te asegures de que sea la voluntad de Dios de que te cases con la otra persona, o sea, no tomes a la ligera el matrimonio. Ah, ya. Hay una pregunta que yo siempre me he hecho, bueno, también me ha pasado en las relaciones, ¿no? Y es, a veces, tales personas, uno se les da más y sientes uno que recibe menos. ¿Por qué se da esto? ¿Usted por qué cree que se da esto? Pienso que a más de tener a Dios como el centro de una relación, yo necesito también aprender a valorarme a mí mismo, a tener una correcta y sana autoestima, a tener una correcta apreciación de quién soy, de mi identidad y de mi posición como creyente en el Señor. Entonces, por eso es que yo debo asegurarme antes de casarme cómo es la otra persona y no cómo te trata a ti, porque en el momento del enamoramiento y noviazgo todos se tratan bien. Claro. Pero alguien decía, la pastora sabía decir, mira cómo le trata a los padres, porque si les trata mal, así mismo te va a tratar. Entonces, yo pienso que es eso, es aprender a valorarse, aprender a ver a la persona cómo tratar de conocerle lo que más se puede y no de tener esta visión tan baja de mí mismo. Decir, por supuesto, y no hablo de esto de voy y doy sin recibir nada a cambio, sino que hablo como ya en una relación que debe haber sí igualdad de condiciones, en el sentido de que debe haber un trato de amor y respeto mutuo entre marido y mujer. Entonces se necesita valorarse, pero orar bien antes. O sea, por eso les aconsejamos a los jóvenes, oren bien, para que antes del matrimonio ustedes sepan, para que cuando estén casados no estén en estos problemas. Claro, porque bueno, se escucha diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo hago todo, o sea, las mujeres que se quejan que hacen todo en la casa y que los maridos no le ayudan, o que el marido da la plata y que generalmente las mujeres no le cocinan, o yo qué sé, y pasan todo el día en la casa o cosas así. Entonces, no es que sea machista, que solo la mujer tiene que cocinar y todo eso, sino que, o sea, creo que los dos se tienen que ayudar, ¿no? Y más si, digamos, la mujer no trabaja o el hombre no trabaja, entonces ayudar en la casa. Entonces, ahí es como que no conecta ese dar y recibir que tanto uno dice.
O por ejemplo, hay situaciones en que el hombre da más plata o la mujer da más plata, entonces es una quejadera por esas cosas. Sí, te cuento que nosotros como iglesia tenemos un curso justamente que toda pareja que se casa debería tomar. Le llamamos el curso prematrimonial y justamente tratamos de esas Ujú. cosas. O sea, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, cuáles son las expectativas, cuál es el ajuste que debe haber en la realidad. Pero mira, el matrimonio fue creado por el Señor. O sea, si te casas en el Señor, va a haber éxito. No te digo que no habrá problemas, pero sí te digo que vas a ser feliz. Vas a tener un hogar de éxito, vas a reflejar la presencia de Dios en tu casa. Es posible ajustarse. Ahora, a esas parejas yo les diría, vengan a la iglesia, vengan a la iglesia y les diría, déjennos enseñarles cómo podemos ayudarles en estos ajustes, porque son ajustes. Claro. El hombre es el que provee y el hombre y su mayor rol es proveer, y la mujer su mayor rol es cuidar, el cuidado de la casa, ¿no? Ahora, el hombre puede ayudar, pero no es su principal tarea, Claro. nos aconsejaba la pastora. Y la mujer puede ayudar a proveer, pero no es su principal tarea. Sino que, Aunque la sociedad haya cambiado tanto y hay correcto, ahora... pero ahí es cuando volvemos al modelo bíblico, que el modelo que el Señor instituyó en la palabra es la que nos va a traer éxito, ¿no? Ujú. O sea, Por eso la sociedad está como está, porque le dieron la espalda a Dios y al modelo y a los roles que Él ha determinado para hombre y mujer, ¿no? claro. Dios le dice, marido, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, se sacrificó por ella, habiéndola purificado por el agua, por el lavamiento del agua, por la palabra, ¿no? Entonces, el hombre ama y se sacrifica por su mujer, y la mujer edifica su casa. Es lo que dice la Escritura. Entonces, el distorsionar el modelo bíblico nos ha llevado a que haya tantos divorcios, haya tantos problemas en la familia. A veces la mujer se siente como descompensada porque ella quiere profesionalmente destacarse más que el hombre. Y no es que eso sea una lucha eso, ¿no? A veces es personal, o sea, uno quiere destacarse lo que más pueda. Pero si nos vamos a lo que es bíblico, no está de acuerdo a lo que es. Yo creo que a la palabra. O sea, yo creo que la mujer puede desarrollarse Pero profesionalmente. Pero no olvidarse del hogar también. Correcto, pero a ver, porque la mujer fue creada con ciertas características especiales para cumplir su rol, y el hombre también. Entonces, esto del feminismo ahora, ¿no? Somos iguales. No somos iguales porque fuimos creados distintos. El hombre fue hecho hombre, la mujer fue hecha mujer. No sé si me explico. Claro. Y, por ejemplo, justamente se estaba viendo, alguien decía, no conozco a un hombre que sea buen secretario. Claro. Porque y hay mujeres que son excelentes secretarias porque son minuciosas, porque son detallistas. Entonces, yo creo que el rol profesional de la mujer, por supuesto, puede darse, por supuesto, y es muy buena para ciertos oficios y profesiones, por supuesto, pero también entiendo que somos distintos, creados con distintos dones, capacidades, potencialidades, porque así fuimos hechos. No sé si me explico. Claro, bueno, sí. Ya no depende de nosotros, depende de Dios. Depende de Dios y de aceptar y de meterme en el plan que Dios tiene para mi vida, tanto para hombre, para mujer, como para una relación de pareja. Bueno, fuera de este tema, hay otra cosa que yo quiero saber. Nosotros tenemos muchas cosas que quisiéramos ser, digamos, como profesionales, como partes de cabezas de familia, en el hogar, en diferentes aspectos. ¿Usted ha pagado el precio de ser pastor? ¿Ha pagado el precio? Porque supongo que al estar al frente de una iglesia siempre va a estar en la mirada de todos. Entonces, y todos van a esperar lo mejor de usted. Entonces, ¿cree que uno tiene que pagar el precio de lo que uno quiere? Por ejemplo, esforzarse a tal medida que
que muchas veces no tenga que dormir o tenga que viajar así como usted tiene que hacerlo, o tenga que portarse súper bien, aunque a veces usted diga, ¿por qué tengo que hacer así? ¿Por qué tengo que hacer eso si yo quiero ser como los demás que están de fiesta y todo eso? Ujú. O sea, creo que, a ver, o sea, creo que para todo aquello que vale la pena se necesita y se requiere un esfuerzo y pagar un precio. Se necesita 6 años de estudio para ser profesional. Se necesita sacarte la madre, perdón, la palabra, la expresión para tener un emprendimiento. Se necesita esforzarse para hacer algo. Y creo que de pronto lo que nos ha hecho un poco daño es, primero, que en nuestra cultura latinoamericana, ecuatoriana, está el facilismo, ¿no? La tecnología que nos da todo. Ujú. De pronto aplasto un botón y mi café está caliente. De pronto cojo la cucharadita de azúcar y me endulzo el café sin saber que en esa cucharadita hubo trabajo, hubo esfuerzo. Para producir ese poquito azúcar hubo trabajadores que cogieron la caña y la sacaron y estuvieron por días y Ujú. hubo un proceso. De pronto no entendemos eso. De pronto la tecnología nos ha hecho muchas cosas más fáciles. De pronto queremos una comida rápida en vez de una comida bien hecha que dura Saludable. en una olla lenta durante 8 horas. Ujú. Entonces no vemos el esfuerzo que hay detrás de los procesos y de los resultados que mucha gente tiene. Y debemos volver a entender, y debemos más bien dicho entender que se requiere esfuerzo para lo que sea que valga la pena. Aún para mi relación con Dios. No por ser pastor, sino por ser cristiano. ¿A usted le costó tal vez ser pastor? Sí, o sea, Sí. me costó dejar todo, y también me costó las críticas, me costó el hecho de decir que estás desperdiciando tu vida, qué vas a hacer ahí, etcétera, también. Allá no se gana Pero mucho también, dinero, tal vez. pero también me ha costado el hecho de la consagración, de seguir adelante, de ya adentro de pronto seguir soñando, seguir creyendo, seguir manteniendo el fuego de la pasión. Entonces también me he dado cuenta que para eso también se requiere trabajo, que para mantener una relación con el Espíritu Santo, como el pastor nos ha enseñado, ¿no? Pastor Patricio, requieres la vida, requieres estar ahí, requieres entregarte, requieres como el sacerdote, que todos los días el sacerdote en el Antiguo Testamento cogía y limpiaba la mecha y mantenía el fuego de la mecha del lugar santo encendida todo el tiempo. Entonces para eso se requiere esfuerzo. Se requiere esfuerzo para estar con Dios, para seguir en la tarea. Entonces alguien decía, no es como tú empiezas, sino como terminas. Claro, es que es difícil seguir en el proceso porque uno puede ya terminar, digamos, la carrera, pero mantenerse es lo complicado, Correcto, mantener y terminar. ¿no? Entonces Pablo decía, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de vida, no solamente para mí, sino para todos los que aman su venida. Entonces Pablo estaba diciendo, acabé bien, lo hice bien. Y hubo un momento en que, claro, Pablo estaba siendo apedreado, tuvo esta visión, capaz que fue en ese momento que tuvo esta visión de que estuvo en el tercer cielo y oyó cosas que jamás oído humano pudo escuchar, y vio cosas de la gloria de Dios y dijo, no sé si es mejor estar allá, pero tampoco prefiero también estar aquí. Era un momento intermedio que su carrera no había acabado, pero de pronto al final de sus años, al final de su ministerio, él dice, he acabado la carrera. Entonces ese debe ser la meta de todo, no solamente siervo de Dios, de todo creyente. Voy a empezar bien, voy a perseverar, voy a continuar, pero voy a acabar bien. Claro, eso es complicado. Que todos llegamos complicado, pero la gracia de Dios tenemos la meta, pero llegar al objetivo a largo plazo es lo difícil. Pero, a ver, te explico, es la gracia de Dios en ti. Alguien decía, no lo intentes por ti mismo porque es imposible. Claro, o sea, siempre no puedes fluir en el espíritu con las obras de la carne. No puedes en tus propias fuerzas, es Él en ti. Me acuerdo una persona, a Salvador Dalí, el pintor del surrealismo. Le preguntaron una vez, maestro, pintar estas obras es fácil.
pintar estas obras es difícil. Y preguntó, y él le dijo estas palabras, nunca me olvido, o es fácil o es imposible. O es fácil o es imposible. Entonces creo que es lo mismo. O es fácil en el Señor cuando tú dejas que la gracia de Dios, que la vida que Dios ha puesto en tu espíritu fluya a través de ti y produzca el fruto del espíritu, de tu espíritu regenerado en tu interior. Entonces es fácil la vida cristiana, porque es Él en ti. Pero si tú tratas de esforzarte en tus fuerzas, olvídalo, no vas a poder. Necesitas rendirte, necesitas dejar que su vida inunde tu ser y produzca esa vida abundante. Es el cristianismo, si no sería religión. Si no sería, la religión es el esfuerzo humano, pero la gracia de Dios es la realidad de esa relación con Cristo, viva, eficaz, que produce resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeremy, por toda tu ayuda. Con mucho gusto. Por toda la ayuda que nos ha dado, y espero que este mensaje haya servido para la gente joven, gente adulta, que haya visto este mensaje y que sepa que siempre Dios nos puede salvar, independientemente de la religión que ustedes sigan. Busquen a Dios y les va a ayudar. Así es. Busca a Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. La religión no salva, pero Cristo en tu interior, en tu vida, cuando le das la oportunidad a Cristo, Él te puede salvar, Él te puede tocar, Él te puede dar nueva vida. Y yo te digo lo mismo, y alguien lo dijo, has probado de pronto drogas, has probado todo, has probado Hare Krishna, has probado meditación trascendental, yoga, prueba a Cristo, no te vas a arrepentir, Él es el camino al Padre. Dios les bendiga. Muchas gracias, amigos, muchas gracias a todos. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Diego. Gracias.